Juan Pablo Saavedra está con nosotros, le agradezco, es director de la CBDI. Gracias, Juan Pablo, nuevamente por estar aquí. Gran acontecimiento el de hoy, un nuevo informe que han presentado. ¿Qué cambios hay en relación al primero? Buenas tardes. Gracias, estimado Tufi, por brindarnos este espacio para poder conversar sobre este problema que afecta a tantas familias bolivianas. Estamos de verdad muy contentos del evento que llevamos hoy día a cabo, que es el segundo encuentro nacional por la vivienda digna y sostenible, porque el primero fue el que hicimos el año pasado, sí, justamente, ¿no? Entonces, no solamente el año pasado fue la primera vez, entonces ahora estamos mostrando que vamos a continuar trabajando en este reto, ¿no? Y como mencionaba, es un reto muy importante que esperamos que se continúe hablando al respecto, y no solamente hablando, sino ya haciendo algo para resolverlo, porque es más de 1,5 millones de familias bolivianas que no tienen todavía una vivienda digna. ¿Y eso qué significa? Una vivienda digna es una vivienda que tenga paredes de material, techo de material adecuado, servicios básicos, transporte, que tenga ambientes adecuados también para las familias que albergan. Por lo tanto, una vivienda no digna es lo inverso, ¿no? Una vivienda no digna es fácil de imaginar, que la hemos visto seguramente todos. Es una vivienda que tiene paredes de tabla, piso de tierra, que no tiene servicios básicos, y es sorprendente para la mayoría escuchar que el número es tan grande, ¿no? A veces suena abstracto, 1,5 millones, ok, 1 millón es un número grande y listo, ¿no? Pero son 3 de cada 10 familias que no tienen acceso a una vivienda digna en nuestro país, y eso es a pesar de todo lo que se ha hecho en los últimos 10 años o más, ¿no? El déficit habitacional no solamente no ha bajado, sino que apenas se ha mantenido. Entonces todo ese esfuerzo ha sido apenas suficiente para que no continúe incrementándose. No subió ni bajó. Sí, entonces el reto es grande y tenemos que ponernos entonces una vara más alta. Y es por eso que como Cámara, como CBDI, llevamos a cabo primero el año pasado la primera parte de este estudio, que fue cuando se dimensionó este problema y lo pusimos en radar para que empecemos a conversar al respecto a nivel de sociedad. Y el día de hoy, en el segundo encuentro nacional por la vivienda digna y sostenible, ya dimos un paso bastante más allá, que fue presentar una propuesta de cambio que permita hacer una reducción sostenible en el tiempo y significativa en el déficit habitacional. Entonces estamos muy contentos porque la convocatoria fue muy positiva. Tuvimos líderes gremiales de diferentes gremios empresariales, tuvimos representantes del sector académico, tuvimos también autoridades actuales, autoridades electas de la Asamblea Legislativa, y tuvimos también principalmente a representantes del equipo económico de ambos binomios, para justamente poder conversar sobre las propuestas que presentamos. Me olvidé mencionar, también tuvimos inclusive al presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Argentina, que vino específicamente para este evento, y tuvimos por conexión virtual a representantes de organismos multilaterales que nos contaron su experiencia y de qué modo ellos pueden apoyar a que se resuelva este problema. Buenísimo. Partiendo de las propuestas que han hecho, Juan Pablo, ¿cuáles son las propuestas que ha hecho la Cámara de Desarrollo Inmobiliario de Bolivia? Sí. Las propuestas van por 6 ejes, es un poquito largo y tal vez un poquito técnico, pero quisiera resaltar 2 principalmente que van por el sector financiero. Y por supuesto también tuvimos representantes de diferentes entidades financieras en nuestro evento, ¿no? Ya que ellos son un eslabón esencial para que esto se resuelva. Son 2 principalmente por el lado financiero. Una es hablar de las tasas. La tasa fija en crédito de vivienda social ya no está funcionando. En un momento era viable ese crédito para la banca, pero en este momento ya con suerte van a la empate, y si no es que van a pérdida por ya el gasto operativo y por los riesgos, claro. Para los bancos es muy bajo. Sí, ellos ya se están fondeando a esa misma tasa o hasta más alto. Entonces, ¿cuál es la tasa, Juan Pablo? La tasa del 5.5 del crédito más barato, sí. Perfecto. Entonces, eso, por otro lado, hasta dejó afuera a los segmentos que más lo necesitan el crédito. Porque mientras más riesgoso es el segmento, el banco normalmente compensa con tasa. Entonces, los segmentos más bajos, más riesgosos, no han podido ser atendidos porque con esa tasa en su momento, de todos modos, no era viable. Entonces, es importante hablar de un nuevo esquema de manejo de tasa, y nuestra propuesta es manejar una indexación, que la tasa sea indexada y que permita a la banca mantener el margen operativo que necesita para que esto sea sostenible en el tiempo, y no solamente lo hagan de manera obligada, sino porque realmente funcione. ¿Una tasa más flexible? Claro, una tasa variable. Variable. Entonces, que el crédito al momento de tomarlo se maneja una tasa de mercado.
Entonces hay diferentes mecanismos, podemos entrar ya en más detalle, obviamente es un tema técnico, queremos también trabajar con Asoban y con los bancos, pero el principio es flexibilizar la tasa e ir a un esquema variable de algún tipo. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, la otra propuesta importante que estamos manejando a nivel financiero es redireccionar los fondos que recibe en este momento la Agencia Estatal de Vivienda. Todas las planillas formales del país tienen una retención del 2% que va al fondo de vivienda. Ya. Ese fondo de vivienda en este momento se canaliza hacia la Agencia Estatal de Vivienda. Pero ha tenido, creo que, sustanciales retos para cumplir su rol, ¿no? Ya hemos visto, hay bastantes proyectos que están hasta vacíos, abandonados, han algunos tenido problemas legales, de calidad inclusive, porque no es el rol del Estado estar construyendo proyectos y desarrollando proyectos, ¿no? Es más, si uno ve los informes, la Agencia Estatal de Vivienda tiene miles de viviendas en su activo, o sea, en su stock, que no han entregado todavía. Entonces, no hace sentido seguir construyendo si las mismas que tienen no están en uso. Entonces, el rol de esos fondos, nosotros creemos que es no construir viviendas, sino apoyar al sector financiero para que sea más asequible para aquellos que realmente lo necesitan. Ese fondo debería ser canalizado a los bancos. Correcto, y que sirva, por ejemplo, como mecanismo de garantía para que el banco tenga más incentivo a darles crédito a estos segmentos más riesgosos, particularmente los informales. No nos olvidemos que el sector informal del país es el 80% de la población. Claro. Y ellos no han sido atendidos por el crédito de vivienda social, porque cuando les regularon la tasa a la banca, ellos atendían pues a los clientes más seguros, ¿no? A los privilegiados, digámoslo así, del sector formal y más seguros y que tenían antigüedad. Pero no significa que los otros no puedan ser atendidos, simplemente que con esas tasas no era viable. ¿Y cuánto es el fondo ese de vivienda actualmente? ¿Se sabe? Recibe cada año 1.400 millones de bolivianos. Ajá. Es un monto inmenso. Importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, ese monto, a través de la banca, pensemos que se pueda entregar en garantías que cubra el 20% de un crédito como tope, ¿no es cierto? Eso puede multiplicarse por 5. Entonces significa que podría estar apoyando 7.000 millones de bolivianos de cartera cada año, de ese modo. Entonces llegaría a muchísimas más soluciones habitacionales de las que puede hacer, de todos modos, la Agencia Estatal de Vivienda, gastando la plata en su totalidad. Porque como no se gasta en la totalidad, sino simplemente se usa un porcentaje, se multiplica en cierto modo el impacto que tiene este fondo. Entonces, ¿la Agencia Nacional de Vivienda ya no debería existir? Tiene que tener un rol, sí. Sin duda que hay roles muy válidos, por ejemplo en el área rural tal vez hay lugares donde no se pueden llegar con soluciones a través del mercado o del sistema financiero. También está el rol que cumple en desastres naturales. Entonces sí hay un cierto rol que hay que cumplir, pero no el de tomar el rol de los desarrolladores y pensar que lo puede hacer mejor o más barato, que claramente eso no ha funcionado, al igual que en un montón de diferentes emprendimientos que ya hemos visto, ¿no? Creo que lo vi, si no recuerdo mal, era el día de ayer, al presidente Lacao visitando un emprendimiento ganadero en Pailón que no estaba funcionando, ¿no? No sé si lo viste. Sí, puede ser. Sí, entonces también lo visitaron en otra ocasión, pero lo vi justamente ayer como un ejemplo de ser el rol del sector privado, ¿no? Que entonces tiene que limitarse a situaciones bien particulares, ¿no? Son dos puntos centrales que han propuesto entonces, este tema del fondo, de la tasa. Sí. ¿Y qué le han dicho los representantes de los dos binomios? ¿Encaja dentro de sus ideas? Creo que estamos en gran medida alineados en los principios generales, porque ser un tema tan técnico requiere que todos nos sentemos a conversar mucho sobre los detalles. Pero lo importante que yo quisiera resaltar es que ambos estuvieron presentes y eso muestra la importancia que le están dando a la vivienda dentro de la lista de prioridades que ellos tienen en su plan de gobierno. Y por otro lado también al sector privado y a escuchar al sector privado y recibir estas propuestas para que puedan enriquecer el plan de gobierno que ellos vayan a implementar para cuando asuman, ¿no? Juan Pablo, te escuché mencionar un dato de la caída de la cartera destinada a la vivienda. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, el año pasado cuando pusimos en el radar el diagnóstico donde mostramos este déficit habitacional, ya mencionábamos también cómo se iba desacelerando el crecimiento de la cartera de vivienda social. Bueno, lo que ya se veía venir ya está sucediendo, porque no solamente no solamente se desaceleró, sino que la cartera de vivienda social está en caída libre. Ya ha caído 1.400 millones de bolivianos desde su pico.
y si no me equivoco está cayendo mensualmente alrededor de 300 millones de bolivianos. O sea, eso significa que lo que está cobrando el banco de los préstamos que ya tiene de vivienda no los está volviendo a prestar a otros clientes, porque es muy riesgoso o porque no le alcanza el margen justamente por las tasas, o porque simplemente no está teniendo nuevo fondeo que lo acompañe en el largo plazo, porque los créditos a largo plazo tienen que tener también para ellos un fondeo a largo plazo, que es un tema también importante a resolver. O sea, la banca cobra por los créditos de vivienda, pero ya no tiene capacidad para colocarlos. Claro, porque si los coloca no está teniendo la seguridad de que va a poder recuperar lo que está colocando, y porque el fondeo actual está muy caro o por otras razones, ¿no? Entonces hay que ver de qué modo darle las condiciones para que esto sea atractivo, sea sostenible, no sea solamente obligado porque le pusieron un cupo que tienen que cumplir, que por si acaso ya se cumplió también. Entonces también con eso baja el incentivo a los bancos de seguir creciendo, pues, ¿no? Porque ya cumplieron, y si no es atractivo, ¿por qué van a seguir creciendo en esa cartera? ¿Se está construyendo menos vivienda social ahora? Sí, es indudable que el desarrollo se ha desacelerado. Y ahí es importante resaltar, Tufi, creo que esto lo tienen bien claro también ahí los representantes, los equipos económicos, los candidatos, que esto se mostró hoy día en una presentación que hizo Pablo Mendieta del CEBEC, del Centro de Estudios Económicos de Caínco. Ellos hicieron un estudio que nosotros les pedimos, que era medir cuál es el impacto económico del desarrollo inmobiliario. Bueno, y la conclusión es que el impacto es inmenso. Son 120.000 empleos directos que genera nuestro rubro. Solamente el desarrollo inmobiliario. Importante no confundir con la construcción general, que eso también incluye obra pública, ¿no? Solo el desarrollo inmobiliario de vivienda, que es vivienda principalmente, 120.000 empleos directos y 300.000 indirectos. Y creo que estaba cerca del 3,5% del PIB que es impactado por el desarrollo inmobiliario. 3,5%. Claro, es un monto importantísimo. A nivel empleo, creo que solamente estaríamos detrás del agro. Entonces, eso es lo que está en juego en este momento, Tufi, si no se toman medidas. Lo que el año pasado llamábamos que es algo importante, ahora no solamente importante, también ya se ha vuelto algo urgente. Entonces, creo que eso los representantes de los equipos económicos de ambos candidatos creo que lo han entendido bien, porque les mencionamos que obviamente hay que trabajar las propuestas, y hay un trabajo todavía por delante en ponerle los puntos y comas a estos detalles técnicos, pero no podemos esperar mucho tiempo, tiene que ser implementado pronto, porque están en juego todos esos empleos. Y luego además cualquier medida que se toma un tiempo que empiece a andar, ¿no es cierto?, a que se implementen las medidas, a que el sector financiero aplique los nuevos parámetros, etcétera. Entonces es importante priorizar esto. Por supuesto que no va a estar por delante de conseguir combustible para el día 1, ¿no? Primero está el combustible, pero no podemos esperar meses, porque si no se va a retrasar el potencial económico que tiene el rubro, que puede ser importantísimo para la reactivación económica que hace falta en este momento en el país. 3,5% estaba calculando, pongamos que sean 45.000 millones de dólares el PIB, 4.500 son 10%, estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares por ahí. Debe estar por ahí, no lo recuerdo el dato exacto, me quedé con el dato en porcentual, pero debe estar por ahí, sí. Por ejemplo, otro dato como referencia, la cartera de vivienda social y de vivienda general también es un porcentaje muy alto, creo que estaba cerca del 25% o 30% de la banca. Entonces, por diferentes métricas se puede ver el impacto que tiene este sector. Entonces, por eso es que ya creo que súper prioritario que lo pongan entre los sectores a implementar medidas nuevas lo antes posible. Y nuestro interés no es solamente que saquen una medida aquí y una medida allá, sino lo que queremos es que se haga una nueva política nacional de vivienda. Que esto impacte por 10 años el desarrollo de vivienda en el país, y que cuando veamos de aquí 10 años el siguiente censo podamos ver con mucha satisfacción que el déficit habitacional tuvo una reducción sostenible. Y para que eso suceda, ya no podemos aspirar a que sean 10.000 viviendas al año con crédito de vivienda social, que eso es lo que sucede, 6.000 en 10 años, son 10.000 por año en promedio. Tenemos que aspirar unas 30.000 por lo menos, ¿no? Si no, no vamos por año. Claro, si no, no vamos a poder hacer una reducción sostenible. Bien, nos has dado varios datos aquí que vamos a ir aprovechando para publicar en nuestras redes. 30.000 viviendas por año se necesitan. Si no más, ¿no? Si no más, para que realmente sea una reducción sostenible del déficit, sí. Bien, Juan Pablo, ¿habrá el próximo año otro encuentro? Por supuesto, vamos a continuar en este trabajo. Nuestra intención es continuar contribuyendo a nuestro país. Al final, si conseguimos mejorar las políticas, todos ganamos en esto. No hay nadie afectado de manera negativa.
en este tema, porque si resolvemos el acceso a la vivienda, por supuesto está el impacto social que está clarísimo, ¿no? Después del pan que uno tiene que llevar, poner sobre la mesa, dónde pasar la noche es la segunda prioridad que tienen todas las familias, y el impacto que tiene en el desenvolvimiento productivo de los adultos, pues depende también de tener un lugar digno donde pasar la noche. Los niños actuales, que luego van a ser los líderes de nuestro país, se desarrollan en estas viviendas. Entonces, por todas esas razones, socialmente es importante priorizarlo. Luego, por lo económico, que también ya conversamos. Entonces, el impacto que tiene en el empleo, en la industria nacional, no nos olvidemos que la teja, el ladrillo, la pintura, la carpintería, etcétera, todos esos materiales que son de producción nacional. Por supuesto, toda la mano de obra es nacional también. Entonces, tiene un gran efecto multiplicador que hace mucho sentido priorizarlo. Luego está la banca, porque obviamente si se dan buenos créditos, también son ingresos financieros para la banca. El negocio de la banca al final es prestar, ¿no es cierto? Sí. Los impuestos que se recaudan con los impuestos municipales anuales al crear nuevos inmuebles, los impuestos municipales de la transferencia, que generan también recursos para todos los municipios del país que puedan hacer inversiones para mejorar nuestras ciudades. Por todos lados, esto es positivo para el país, Tufín. Gracias, Juan Pablo, por contarnos todo esto que es tan importante, vivienda. Gracias.